Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz con humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. Confiando en nuestra salvación. Filipenses capítulo 2 versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sin duda que la salvación es el tema más importante de nuestra vida. Lo contrario a salvación es condenación. Entonces nosotros estamos perseverando y estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Es el consejo bíblico indicando que nuestra preocupación por la salvación ha de ser seria, muy dedicada. Fíjese que tenemos esta hermosa lección de hoy.
El hermano David Jerez, mi compañero de viaje en Colombia, en el último viaje estuvo acompañándome en la visita que hice a todas las congregaciones de ese lugar. Falleció a los 46 años. Una falla cardíaca le quitó la vida mientras caminaba de regreso a su casa. Sin duda eso nos impactó mucho. Ahora, también es posible que a alguno de nosotros nos suceda algo parecido. No sabemos. Él estaba sano. No mostraba apariencia de enfermedad, pero la vida se le acabó de repente. Si a nosotros nos pasara algo así, ¿estamos preparados para enfrentar una situación así? Siempre tenemos que pensar lo que dice Santiago 4:14. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ciertamente la vida es eso, una neblina que Dios nos ha permitido vivir hasta hoy y debemos darle gracias. ¿Tiene usted confianza en su salvación eterna? Fíjese que este es nuestro tema, confiando en nuestra salvación. ¿Qué pasaría si usted muriera hoy? ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy? ¿Nos iríamos al cielo con Él? Realmente cuando nos hacemos estas preguntas, nos sorprendemos y nuestra piel se eriza pensando en esa posibilidad de morirnos hoy o de que Cristo viniera. ¿Iríamos al cielo con Él? Alguien dirá, yo no soy tan bueno para ir al cielo. Entonces la duda nos asalta y el temor nos abate. ¿Realmente estamos preparados si algo así sucediera? Y viene esto, qué desesperación, qué espanto tan terrible solo pensar que nos podemos perder. Las dudas sobre nuestra salvación, fíjese que disminuye nuestra fe. Y nuestro caminar hacia la vida eterna se torna más lento cuando no tenemos seguridad de nuestra salvación. Fíjese que para los primeros cristianos la fe fue fundamental y su fe los hizo victoriosos. En 1 Juan capítulo 5, versículo 4 leemos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria comienza a realizarse cuando obedecemos por fe el Evangelio. Y esa misma fe nos conduce diariamente en esta victoria final que es la vida eterna. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tenemos que tener fe en nuestra salvación porque está basada en las promesas del Señor. El plan de esta lección o de este sermón: primero, Dios quiere que tengamos confianza en nuestra salvación. Algunos conceptos erróneos en cuanto a la seguridad de la salvación, el punto 2 y el punto 3, conceptos verdaderos que debemos entender sobre nuestra salvación. Son los temas que estaremos viendo en esta lección. Dios quiere que tengamos confianza en nuestra salvación. ¿Se ha dado cuenta de la importancia de la esperanza? ¿Cómo debemos vivir? Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De esa manera nosotros tenemos
que vivir para tener confianza en nuestra salvación que hemos adquirido, recibido de nuestro Señor. Porque el día que nos bautizamos, nosotros iniciamos esta carrera de salvación. Y nosotros, si nos mantenemos en el camino recto, la promesa del Señor será siempre certera y firme. ¿Qué nos motiva a vivir así? Como dicen los versículos 11 y 12. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque todos son llamados. Dios quiere salvar a todos los hombres, pero no todos vendrán y no todos creerán. Pero a los que creen se nos enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día nuestro Señor intervendrá en los asuntos de este mundo. Él vendrá a dar fin al pecado y a la maldad que está en los corazones de los hombres y juzgará con justicia a este mundo. Pero nos bendecirá a los que esperamos su venida. Por eso tenemos confianza nosotros en nuestra salvación. ¿Qué responsabilidad nos presenta esta esperanza bíblica? Primera Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese que esta esperanza que nos entrega la Biblia nos da esta responsabilidad. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Juan dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero había algo seguro, que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Cristo, porque le vamos a ver tal como Él es. Y por eso, todo el que ha abrazado esta esperanza se aparta de las cosas del mundo y se purifica como Él es puro, como nuestro Señor es puro. El consuelo que nos da Dios mediante la esperanza. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 19. He tomado el texto de la Biblia. Dios habla hoy. Dice de esta forma, pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento de estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir. Recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestras almas. Igual que el ancla mantiene firme al barco, esa esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Entonces, debemos considerar la garantía de esta esperanza que Dios nos ha dado, que no cambiarán. Fíjese, por eso tenemos que estar confiados. Dios quiere que tengamos confianza en nuestra salvación. Fiel es el que prometió. La esperanza que tenemos se describe como un ancla. Un ancla proporciona estabilidad y seguridad a los barcos. Así es la esperanza. Nosotros no caminamos por si acaso ni por cómo salgan las cosas. No, damos pasos seguros y Dios quiere que nosotros tengamos pasos seguros en nuestra salvación. Por eso tenemos el consuelo que Dios nos da mediante esta esperanza.
Hay conceptos erróneos en cuanto a la seguridad de la salvación. Fíjese que los diferentes grupos religiosos tienen falsas esperanzas. El calvinismo, el sistema teológico enseñado por Juan Calvino, uno de los reformistas, la filosofía que está muy arraigada en las religiones actuales, dicen la salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo. Pero la Biblia no está enseñando eso. Esta es una falsa doctrina. Mirado a la luz de la Sagrada Escritura, el concepto calvinista de salvo, siempre salvo, es refutado. Se escribe a personas cristianas en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20. Se refiere a ella, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En primera instancia, estos que se refiere Pedro habían sido salvos, pero se habían enredado otra vez en las cosas de las cuales habían escapado, y el estado que tenían ahora era perdido, peor que antes, porque conocieron al Salvador Jesucristo, pero se enredaron nuevamente. Entonces, salvo, siempre salvo, no es la idea de la que enseña la Biblia. Otro texto, Gálatas 5:4. A los hermanos que querían mezclar el Evangelio con la ley de Moisés, Pablo les advierte, de Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La gracia de Dios es aplicada al hombre de fe para salvación y Dios lo salva, pero cuando la gente mezcla el judaísmo con el Evangelio, cae de la gracia, se ha apartado del plan divino de salvación. El caso de Simón, el que hacía milagros ahí en el capítulo 8 del libro de Hechos, que quiso después comprar el don del Espíritu Santo porque vio que los apóstoles imponían las manos y daban dones espirituales a ciertos hermanos y él quiso comprar eso. Pedro le reprende y le dice, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Pero él era un cristiano que había obedecido el Evangelio, que estaba salvo, pero estaba en una condición perdida en ese momento. Y otro texto, 1 Pedro 1:10, dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si la salvación no se pierde y somos salvos, siempre salvos, estos textos estarían de más, no servirían. Pero no, estos textos sirven y son advertencias. Entonces tenemos que procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Y si hacemos eso, no vamos a caer jamás. Estos textos y otros refutan abiertamente la doctrina calvinista. Fíjese que los apóstoles nunca enseñaron los conceptos calvinistas, sino que ellos enseñaron la verdad de Dios. Algunos extremos, algunos hermanos enseñan o otros creen, y hermanos son muy duros en el trato consigo mismo. Y ellos creen que no van a entrar al cielo porque creen que deben ser completamente maduros en todos los aspectos de la vida para ir al cielo. Es decir, entender todo el Evangelio, tener un conocimiento acabado de toda la doctrina de Cristo. Aunque ciertamente se nos manda a crecer, y la idea de 2 de Pedro 3:18 es que estemos creciendo siempre en el conocimiento del Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a lograr de la noche a la mañana un completo conocimiento de toda la doctrina del Señor. Fíjese que este extremo
de exigirnos demasiado, o sea, parámetros tan altos que cuando los vemos nos desanimamos. Este extremo produce algunos problemas. La incertidumbre. Produce, claro, por la decepción, frustración en el crecimiento. Yo nunca voy a llegar a ser maduro, así que no voy a ir al cielo. Y también produce la falta de fe. Tenemos que creer en la palabra de Dios que tiene poder. Entonces nosotros irla estudiando. Muchos hermanos me dicen, yo leo, pero me doy vuelta y ya se me olvidó todo lo que leí. Bueno, por eso dejará de leer la Biblia, por eso dejará de ir a reunión, por eso dejará de orar, bajo ningún punto. Tenemos que seguir orando, seguir creciendo, seguir luchando. Fíjese que si es tan difícil alcanzar la victoria, ¿para qué luchar? Dicen algunos. Esto no es para mí. Y abandonan la fe. Y eso no debe ser. Por eso los extremos son peligrosos. El problema de los conceptos extremos, ¿cuál es el problema? No toman en cuenta el principio del crecimiento. El crecimiento requiere tiempo. Ahí en Filipenses 2, 12, 14 nos dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más aún ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es la palabra de Dios que nos va haciendo ir subiendo peldaño tras peldaño en este conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que persistir, seguir estudiando, seguir creciendo. Fíjese que hay cosas que aprender. En el llamado de Isaías al pecador pueblo de Israel se le invita a aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eran cosas que ellos tenían que aprender. En el Evangelio también nosotros venimos y tenemos que aprender muchas cosas. Y no se toma un año en eso, porque tomamos muchos años en impregnarnos del mal. Ahora tenemos que impregnarnos de la verdad. Por eso el 3:18 de Segunda de Pedro dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La idea es estar creciendo siempre. ¿Se da cuenta? Ahora bien, los conceptos verdaderos que debemos poseer de nuestra salvación. Debemos entender la verdadera condición de la salvación. Nosotros estábamos perdidos, sin Cristo. ¿Qué estado nos salva de la condenación? La respuesta bíblica en Romanos 8, del 1 al 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese, esto es lo que nos libra. No hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no viven conforme a los deseos de su carne, sino que están siguiendo la inspiración de la Escritura, la inspiración del Espíritu revelada en la Escritura. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora andamos en la verdad de Dios. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Siempre la Biblia responde, Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Le escribe Pablo al grupo de hermanos que se reunía en la iglesia de Galacia y él les explica y les dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjese que es muy importante. Ese grupo de hermanos, como ustedes y nosotros, también probablemente tendrían dudas de su salvación al considerarse a sí mismos. Pero ellos eran hijos de Dios. ¿Cómo llegaron a ser hijos de Dios? Es muy importante lo que dice este texto, porque todos los que habéis sido bautizados, habéis tiempo pasado, ellos cuando fueron bautizados vinieron a ser hijos de Dios y porque se revistieron de Cristo. De igual forma responde en Romanos capítulo 6 del 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se da cuenta? Estas son las condiciones de la salvación. Entonces la pregunta es, ¿ha obedecido usted el Evangelio habiéndose bautizado para el perdón de sus pecados? Si usted obedeció el Evangelio, entonces ha cumplido la primera condición. Y usted tiene sus pies bien firmes en el camino que lo llevará al cielo. Usted está camino al cielo. Entonces, por eso confiamos en nuestra salvación. ¿Qué debe estar haciendo el cristiano? ¿Qué deben estar haciendo los cristianos? Segunda de Pedro 1, 5 al 7 dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y ahí tenemos la escala que nos lleva paso a paso. La fe nos lleva a la virtud al conocimiento, el conocimiento al dominio propio, el dominio propio a la paciencia a la piedad, el afecto fraternal al amor. Fíjese que tenemos que crecer nosotros en estas condiciones. La salvación no consiste en haber alcanzado un nivel alto de conocimiento, sino en esforzarse en madurar y crecer todos los días con persistencia por amor a Cristo. Nos vamos separando cada día más del mundo para parecernos más a Cristo. Algunos hermanos nunca podrán alcanzar un nivel altísimo de conocimiento por varias razones. La primera es por falta de educación formal. Claro, porque ciertamente para Dios tendrá la estatura necesaria, pero no va a tener un alto crecimiento en cuanto a sabiduría, porque no tiene educación formal. Hay hermanos que no han tenido mucho tiempo de escuela, otros son profesionales de universidad y todo eso. Pero fíjese que el Señor no nos va a medir por eso, sino nos va a medir por el crecimiento que Él nos da. También la avanzada edad tiene que ver, no va a lograr no alcanzar un nivel altísimo de crecimiento y problemas graves de salud. Hay personas que tienen problemas graves de salud y no van a lograr un crecimiento así altísimo. Pero cada uno, el Señor nos va a juzgar de acuerdo a las posibilidades que Él nos ha dado y a las condiciones y al esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la clave es estar creciendo en Cristo, estar abundando en las buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces pregunta, ¿ha sido bautizado en Cristo? ¿Está creciendo en Él a pesar de sus tropiezos y defectos? Entonces, si es así, Dios quiere que tenga certeza de su salvación. Tenga usted seguridad de su salvación. Porque este es un proceso que lo estamos viviendo en esta tierra. Por eso necesitamos tener confianza, no en nosotros, sino que en las promesas de Dios, que Él es fiel. Solo a nosotros nos resta mantenernos creciendo y madurando y esforzándonos en este camino. Entonces debemos procurar pertenecer y permanecer en la familia de Dios. ¿De qué somos miembros los cristianos? Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios. Y ahí en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es el tesoro de Dios, es la herencia de Dios, es el grupo más amado de personas que tiene la tierra. Y nosotros estamos en la iglesia. Él nos llevará seguro al cielo con Él. Entonces debemos procurar pertenecer y permanecer a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Hebreos 12 del 7 al 11 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjese que tenemos esta hermosa expresión de la Escritura. Entonces, ¿cómo nos trata Dios? Como hijos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aceptar la disciplina del Señor. El ejemplo de los apóstoles. Fíjense que el Señor tenía un grupo de 12 amigos, 12 discípulos que Él tomó para prepararlos, para que estos hombres llevaran el Evangelio al mundo. Pero ellos no eran sin falla. ¿Cuántas fallas tenían? ¿Cuánto les faltaba para crecer? Jesús hablando de su reino glorioso y ellos querían un lugar, ahí peleándose, ¿quién iba a ser el mayor? Pero Cristo los desechó inmediatamente. Él les tuvo mucha paciencia. Lamentablemente Judas fue desechado cuando se rebeló completamente. Pero los demás fueron como él. Claro que sí, pero no se rebelaron, sino que fueron luchando con sus propias debilidades. Fíjese, ¿cree usted que los apóstoles se esforzaron por crecer? Claro que sí. Muchas veces pidieron que el Señor le aumentara la fe. Pedro también le dijo, en una actitud de profundo respeto y reverencia, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero veamos, mire lo que Jesús dice de ellos, como cuando se refiere a sus apóstoles aquí en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire cómo los trata Jesús. Eran y Dios se los dio y ellos han guardado su palabra. Pero usted sabe lo que pasó cuando tomaron preso a Jesús, todos arrancaron.
Pedro le negó, pero Jesús confiaba en ellos y él los veía, potenciales cristianos que iban a madurar y crecer. Lo mismo pasa con nosotros. Aquí en Mateo 19, en el versículo 28, nosotros leemos: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús tenía mucha confianza en estos hombres. Entonces, entender cómo Jesús vio a los apóstoles es entender cómo Él nos ve a nosotros hoy. Nosotros debemos permanecer en Cristo y creciendo en su voluntad, luchando. Muchas veces las dudas que tienen los hermanos con respecto a su salvación hacen que su fe se apague. Pero no, fíjese que el Señor quiso preparar un pueblo para Él, gente para Él, y lo único que tenía eran pecadores. Por eso Jesús vino y dio su vida y derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Está su Espíritu trabajando en nosotros para perfeccionarnos, para hacernos madurar. Ya ve usted los apóstoles cómo cumplieron su labor. Entonces, como conclusión, ¿está usted en Cristo? ¿Es usted parte de la familia de Dios? ¿Está creciendo como cristiano? Si es así, usted está en el camino al cielo. Usted tiene esperanza de vida eterna. Usted puede tener la misma confianza de los primeros cristianos. Lo que venció al mundo fue la fe en las promesas de Dios. Si usted aún no obedece el Evangelio, se justificaría su gran terror, pues perderá su alma. Claro, porque no ha obedecido el Evangelio. Si usted aún no obedece el Evangelio, usted no tiene esperanza de alcanzar vida eterna en el cielo. Si usted no ha sido bautizado en Cristo, no está en Cristo, no es hijo de Dios, no tiene herencia en el cielo. Quisiera obedecer hoy a Cristo. 2 Corintios 6:2 nos dice, pues dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación que nos ofrece Dios. Debemos aprovecharlo. Si usted ya es cristiano, ¿por qué no está creciendo en el Señor? ¿Está viviendo en hiel de amargura y prisión de oscuridad? Si está perseverando en el pecado, si aún es esclavo del alcohol, de la droga, de la sexualidad, de la maldad, del adulterio, si usted es esclavo de esas cosas, claro, está en hiel de amargura. Si no lee la Biblia, no ora, no lucha por ser mejor cristiano cada día, usted va a tener temor cuando Cristo venga. Si usted es así, usted está despreciando su tiempo. Usted puede rogar al Señor por el perdón de sus pecados y comenzar de ahora a caminar, a dar pasos seguros hacia la eternidad. Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Estamos sirviendo a un Dios fiel, todopoderoso, que nos ama profundamente y que nos llevará al cielo. Por eso confiamos en nuestra salvación, que es una promesa y esperanza segura. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su buena atención en este momento de predicación del Evangelio.
cerca de ti. Junto a ti quiero vivir. Quiero estar cerca de ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Satisfecho yo estaré, si tú estás, Señor, junto a mí. A través del mundo cruel, quiero serte siempre fiel, que mis culpas llevará. Solo tú, Señor, solo tú. Cuando ya mi débil ser se a ti de padecer, déjame mi buen pastor, que yo esté, Señor, junto a ti. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón.